AWS enpresak bere burua aurkeztuko du. Bale, zergatik etorri da AWS enpresa ona? Bueno, AWS enpresa etorri da ona, Koldo Mitxelena Estintzare deritzon proiektu batean sartu delako. Bai? Eta zer da Estintzare proiektua? Laburbilduz, Estintzare proiektua ikerkuntza eta teknologia aurreratuetan sartuta dauden enpresak eta ikastetxeen arteko lankidetzak egitea da. Estintzare proiektua. Bale? Hortaz, Estintzare proiektu hauek aurrera eramaten dituztenak edo dituen erakundea Innobasque da. Bai? Eta Innobasquetik hor dauzkagu bai Itziar eta bai Estibaldi. Ados? Sare honek noski dinamika bat eraman behar du. Bai? Eta dinamika horren ardura eramaten duena Josetxo da. Bai? Josetxo IMH-tik dator. Elgoibarreko Makina Erraminta Institutotik. Bale? Eta azkenik, noski, sare honek ez dauka zentzurik enpresa bat, hau da, teknologian aurreratua eta ikerkuntzan aurreratua den enpresa bat bertan ez badago, bai? Eta berez, hitzaldiko protagonistak eurak dira, bai? AWS enpresa. Ados? Hortaz, AWS enpresatik etorri dira Andrea eta Eider, bale? Andrea, langilegoaren jakintza kudeatzen duen arduraduna da, eta Eider, elektronikaria, AWS-ko elektronikaria. Eider da gure kontaktua Kansat proiektuarekin dauzkagun arazoak edo zalantzak konpontzeko. Bera da gure kontaktua, eta bera aritu da gure sateliteak eraman behar duen programa pixka bat doitzen eta txukuntzen. ¿Vale? Besterik gabe, AWS daukaz. A ver, AWS es una empresa que está, como os han dicho, ubicada en Elgoibar. Bueno, la matriz está en Elgoibar, luego tenemos distintos satélites a lo largo del estado y luego en el extranjero, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. AWS nació hace el año que viene, va a ser 15 años. Como está ubicado evidentemente en Elgoibar, es el corazón de la máquina herramienta. Entonces, ¿cómo nació? Pues haciendo máquina herramienta. ¿Vale? Se juntaron 3 frikis que se les gustaba bien y les gustaba el tema de la máquina herramienta y fueron haciendo proyectos basados en ese tema. Ese fue en realidad el nicho y el inicio de la empresa. A partir de ahí, con la experiencia que se fue ganando a través de esos distintos proyectos totalmente dispares, vas adquiriendo mucha experiencia, mucha innovación y te vas atreviendo a entrar en el resto de sectores, ¿no? Que es en los que estamos ahora, que son en espacio, en fusión, en sinfotrones, bueno, tenemos una parte electrónica que apoya todo, seguimos con la máquina herramienta, ¿qué más me dejo? Telescopios que tenemos a nuestros compañeros en Tenerife y bueno, lo más gordo es eso. Entonces, ¿por qué hemos ido desarrollando en esos sectores y por qué nos está yendo bien? Pues porque lo que os decía, el inicio mira, en esta primera lámina tenemos a 2 de nuestros compañeros, bueno, 3. Cristina es nuestra jefa de espacio, aquí está nuestro CEO, Miguel Ángel, y este es su hermano, ¿verdad? Sí, ahora no está con nosotros, pero bueno, sí. Esto fue el vuelo parabólico, ¿verdad?, que hicimos, donde se probó un proyecto, ¿no? ¿Puedes explicar cómo es? Sí. Bueno, es que no sé muy bien. Lo que pasa es que el proyecto tenía que ser en gravedad cero, entonces para simular eso, lo que se hizo fue en un avión, sí, que coge la caída y entonces aprovechar esos segundos de caída que simulan la gravedad cero y probar el instrumento. Entonces iba haciéndose, el avión iba subiendo, iba dejándose caer, se iba subiendo y así probamos a ver si funcionaba o no, como debía funcionar. Ahora en un tiempo está planteado volver a hacer ese vuelo parabólico para probar otra serie de instrumentos. Más, bueno, como os he dicho, AWS es la matriz está en Elgoibar, pero tenemos distintas ubicaciones. Aquí tenemos la ubicación en Tenerife, que es la que se encarga de los telescopios.
tenemos en Sevilla, tenemos también un coworking en Madrid, bueno, estos somos nosotros, en Francia, en Reino Unido y luego está en Estados Unidos, ¿vale? Que no sale. Vale, aquí lo que os comentábamos, todo el conocimiento de la máquina herramienta se ha llevado para poder aprovechar ese conocimiento en cualquiera de las ramas en las que trabajamos, ¿vale? En el ultravacío, en radiación, en láseres, en criogenia, todo lo que se desarrolla siempre se desarrolla teniendo en cuenta que hay una serie de factores como extremos, de temperatura, de radiación, de vacío o ultravacío, que tienen que esas máquinas o esos elementos soportar esas situaciones, ¿vale? Más, aquí hay cositas que tú entiendes. Explícalas. Bueno, sí, aquí hay distintas cosas, pero bueno, por ejemplo, ese de arriba, ese es un telescopio que está en Canarias ahora mismo, se llama Megara. Tiene... Es el más grande del mundo. Sí, tiene logos. Yo creo que luego hay otra diapositiva. ¿Anterior? ¿Después? No, después. Vale. Mira, Aquí está. Son como 100 robots que tienen 2 motores cada uno y tiene como un práctico que se mueve y luego el cuerpo entero que gira. Lo que pasa es que están muy cerca unos de otros, entonces el control tiene que ser muy exacto para que no se colisionen entre ellos. Y estos lo que tienen son 7 fibras cada uno, que son como un pelo de tu cabeza, así son las fibras. Y eso es lo que hace cuando señalas a una galaxia, coge la luz y entonces recibimos la información. Vale. Más cositas. Aquí tenemos, estos son láseres, ¿no? Láseres. Esto es cámara de vacío, sí. Esto es ultra alto vacío. Casi todos los proyectos se desarrollan en las oficinas, bueno, en el AUS que tenemos en Valencia, ¿vale? Que se llama TVP. Más cositas, aquí más de lo mismo. Bueno, ya veis que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que no hacemos nosotros es fabricación en cadena, ¿vale? Si tú haces un proyecto, nosotros hacemos un proyecto, probablemente no se vuelva a repetir nunca jamás ese mismo proyecto. Es muy raro que hayamos repetido alguna cosita, muy raro. Bueno, las laminadoras. Y entonces, de repente un día tienes un proyecto de espacio que es una locura, que te lleva un montón de años y pasados esos años eres el especialista en ese tema, pero no vuelves a tratar ese tema, ¿vale? El siguiente proyecto es completamente distinto. Más cosas por aquí, Mítica. Bueno, Mítica, no sé si habéis oído hablar de fusión, ¿no? De la energía solar, que es la energía que se supone que en el futuro nos va a cubrir todas nuestras necesidades energéticas y es una energía limpia. Está en Francia, es una instalación enorme que está hay colaboración de un montón de países europeos y parte de esos proyectos de investigación, lo que se llama proceso todavía de investigación, AUS forma parte de ello. Es algo súper importante. Esto... ¿Sax? Esto era de... Eso es rayo. ¿Eh? Es un rayo. Eso, el rayo. Pero que se mueve en 3 ejes, ¿no? Súper preciso. De este se hizo uno, que inicialmente resultó ser un desastre, pero luego nos volvieron, y estas son las pocas cosas que sí que hemos repetido. Que nos han vuelto 33 metros de largo. 33 metros de largo, y estas son las pocas cosas que sí que se han repetido. ¿Qué más? ¿Esto qué es? ¿Esto es astrovacío también? Ah, no, el espectrómetro. Esto tú sabrás. ¿No? Vale, aquí tenemos neutrones, tales. Ese es el láser, ¿no? Sí. Como veis ahí, ocupa toda la sala blanca que tenemos 2 salas blancas, esta es la más grande. Es el láser más largo que hay en el mundo también. Esta era una cámara de ultravacío que estaba, ¿dónde? ¿Lo sabías tú? En Rumanía. En Rumanía. Eso es la cámara de ultravacío más grande también del mundo, ¿vale? Yo dentro de lo poco que entiendo, cada camarita por aquí entra cada uno de los instrumentos para hacer las distintas valoraciones, estudios que los científicos puedan hacer dentro de esa cámara y ver los resultados
que sale. Y este es el, bueno, sí que habréis oído hablar que hay una nave ahora mismo viajando para Marte, ¿no? Que salió en julio. Se supone que si todo va bien llegará para febrero, que llegue y aterrice, y una pieza. Y en esa nave va el rover Perseverance, que es este. Y dentro de ese rover hay un montón de instrumentación científica y dos de los instrumentos que están en ese rover que se van a mover por Marte son de AWS, ¿eh? Y como un montón de muestras de diferentes materiales. Luego cuando esté en Marte, pues cuando coja una muestra, pues podrá analizar si tiene una composición que sea parecida al material que tenemos probablemente. O sea, son como todos los materiales que pueden existir, y entonces lo que hace es como calibrar para ver si tiene partes o no de ese material. Luego también los colores y un poco más. Bueno, y luego lo de arriba, eso que se ve arriba del todo, acá de los nombres, que aquí tiene como unas letras. Esto, como curiosidad, es un trozo de Marte que lo han puesto ahí como recordatorio, es como que van a devolver un cacho de lo que ya han cogido de otra. esto, aunque parezca súper sencillo, pues no lo es. Evidentemente, cada una de estas muestras tiene una composición, su materia es súper sensible. Tiene que superar ese aterrizaje para que no se rompa, no se haga añicos, porque si no, no tenemos opciones de comparativa, ¿vale? Pero lo importante es que llegue la nave, que llegue, que aterrice y que llegue todo de una pieza, ¿vale? ¿Esto qué nos ha hecho? Pues posicionarnos a nivel mundial de manera extraordinaria. Trabajar con la NASA, nadie nos hubiera ayudado. Y a día de hoy, prácticamente todos los martes hay una reunión con NASA para ir adelante con distintos proyectos y demás. Dentro de unos años hay otra expedición que va a salir a Marte y en esa nueva expedición volvemos a formar parte con un brazo que lo que hará es coger muestras de Marte, cogerlas en unos botecitos y luego ya volverán a la Tierra para que las podamos analizar. Entonces, es uno de los grandes logros dentro de toda la rama en la que trabajamos, pero bueno, es la más conocida, la más espectacular. Y bueno, mucho más, pero un poco más que explicaros, que seguimos teniendo un montón de proyectos súper innovadores, tecnológicamente de alto nivel, y bueno, y un poco más que contar. Ella, ¿tú quieres comentarles alguna cosa? ¿No? ¿Alguna pregunta? Dime. Bueno, ya has explicado cómo se formó la empresa y eso, pero ¿nos podrías decir los obstáculos a los que se enfrentaron al principio y cómo obtuvo su primera inversión? Y a ver si les ayudaron las instituciones vascas a poner en marcha la empresa y qué clase de ayuda les dieron. Y a ver si los bancos toman parte del capital y cómo se distribuye el capital. Vale, bueno, así, toda la vida. Vamos a ver. AWS, como cualquier otra empresa, se forma con más ilusión que con presupuesto, ¿vale? Entonces, vuelvo a decir que estamos en un sitio que es el nicho de la máquina herramienta. Pues como nosotros, había otras tantas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues muchas veces poner de tu propio capital, evidentemente tienes capital externo, pero normalmente son inversiones de capital de tipo de otras en bancos y demás. Y normalmente al principio nadie te ayuda, porque la ilusión no genera economía, ¿vale? Entonces, hasta que no pasan unos años y realmente demuestras que tienes una empresa solvente, con futuro y demás, normalmente es así, nunca se fijan en ti, ¿vale? Sí que es verdad que AWS, desde sus principios hasta no hace mucho, tuvo como filosofía y ha tenido como filosofía que me parece muy importante, tanto en la vida empresarial como en la vida personal, ser discretos, ¿vale? Cualquiera de los proyectos increíbles que hasta el día de hoy se han realizado, independientemente de espacio y demás, todos han sido súper importantes. Y todos han sido únicos, pero no se han publicitado de tal forma que den ese bombo y ese platillo para que la gente nos
nos capitalice o nos dé ayudas o apoyos y demás. ¿Por qué? Primero porque es parte de una estrategia empresarial, con lo cual el trabajo supone a mucho más largo plazo, con lo cual supone una inversión económica a mucho más largo plazo y no tienes el apoyo externo, ¿vale? ¿Qué supone eso además? Que tus competidores no saben lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, tus competidores no saben lo que estás haciendo, nadie te va a copiar, ¿no? Entonces, parte de la evolución es eso, es trabajo continuo, inversión personal, inversión bancaria, evidentemente, pero a base de créditos, y a partir de ahí, pues todo va creciendo y va creciendo. Esa máquina herramienta de un nicho económico, una base económica para poderte desarrollar en otras áreas, y a partir de ahí encuentras otro tipo de financiación. Pero tiene que pasar muchos años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, para que te lleguen, pues eso, los admiradores, ¿vale? Que quieran invertir, que quieran dejar dinero en tu empresa, en tus proyectos. Eso lleva mucho trabajo. Y no sé si te he respondido a todo. Bueno, los obstáculos que tuvieron al principio... Pues los obstáculos es que no te conoce nadie, es como todo. Al final tienes que andar demostrando cada día. Sobre todo ser muy rigurosos, muy trabajadores y tener paciencia, porque las cosas no nacen de la noche a la mañana, y menos en una empresa. A uno no llega al éxito de manera espontánea, ¿vale? Todo es mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Gracias. A ti. ¿Más? Sí, yo quería saber cómo así hacéis pues, a tener la idea de cómo os metisteis en el mercado del espacio y así, o de este tipo de proyectos, y pues si buscáis distinguiros entre las competencias. Pues es un poco lo mismo que me decía tu compañera. Nuestro objetivo prioritario no es destacar frente a los demás, ¿vale? Es hacer lo que nos gusta, porque al final es una empresa la que está... la rata soy yo, no son ellos que son los ingenieros, rediliantes y frikis que saben cosas extrañísimas. La rata soy yo que no tengo ni idea de todo eso, porque la mayoría son ellos. Entonces, el objetivo es trabajar en lo que te gusta, hacer proyectos ilusionantes y seguir avanzando. No se trata de decirle al vecino, mira que bien hago yo todo lo que hay proyectos más guays y tú que cutre. Eso no es el objetivo. Y obstáculos, pues todos los que te puedas imaginar. Si tú en tu vida personal sueles tener obstáculos, imagínate a la hora de desarrollar proyectos. ¿Y cómo llegas a espacio? O a fusión, o a láseres o telescopios, pues poco a poco. Al final, ese trabajo que vas demostrando, hace que los científicos, que son los que nos contratan, vean que eres riguroso, que tienes un trabajo muy estudiado, que no haces chapuzas para que lo entendáis. Entonces, ese rigor es el que te da, pues, el posicionamiento. Entonces, ese posicionamiento hace que otros sectores de la ciencia confíen inicialmente en ti para hacer un proyecto, pues, de espacio más pequeño o de láseres un poco más pequeño. Y cuando demuestras que eres capaz de resolverlo y de hacerlo y de que funcione, pues al final eso va creciendo. Es como una bola de nieve. Haces cosas pequeñas, las cosas pequeñas salen bien y la bola de nieve pues va creciendo hasta que llegas a Marte, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Quiénes son vuestros socios? Os voy a responder a todos, Como se puede ver en el vídeo de Tecnopolis, NASA Recover Perseverance, estamos pensando en hacer sistemas duplicados o, es decir, redundantes en nuestro sistema, o sea, en el futuro. En nuestro caso lo haríamos con el sistema de comunicación, ya que en nuestro satélite, ya que pensamos que parece ser la parte más débil e importante de nuestro sistema. De esta manera colocaríamos dos antenas diferentes y si una no funciona, la otra no solucionaría el problema. ¿Qué piensas de esta idea? Idea de sopa de maja. Pues yo creo que está muy bien, porque, por ejemplo, en todos los proyectos estos de espacio que tenemos nosotros,
todos llevan el sistema redundante, porque nos piden una fiabilidad que es imposible alcanzar con un solo sistema. Entonces, te obligan siempre a poner dos. Y yo creo que es una buena idea porque así te aseguras de que si falla, pues tienes la otra opción para que no, o sea, para que siempre tengas las dos. O sea, a mí me parece buena idea. Y también, al hilo de esta pregunta, queríamos saber si las agencias espaciales como la NASA os obligan a tener estos sistemas redundantes. Pues sí, como te he dicho, o sea, te piden, no te obligan, pero si te piden una fiabilidad que es 99,999, no vas a conseguirlo poniendo, por ejemplo, una fuente de alimentación solo, ¿sabes? O solo un sistema que te necesitas dos, o sea, una sola no te va a hacer. Entonces, no te obligan, pero sí te obligan, porque tienes que poner, tienes que alcanzar eso, si no, no te lo aceptan. Más, al hilo de esto, para que os pueda responder la idea. En AWS, como has dicho antes, tenéis tres salas blancas. Dos blancas y una gris. Dos salas blancas, en las que realicéis los montajes de las tiendas. ¿Quién os provee los productos que montáis o las cosas que montáis ahí? Bueno, o sea, no tienen que ser productos especiales, ¿eh? O sea, puede ser cualquier cosa, lo único que tiene que estar muy limpio. O sea, si tienes que algo, lo tienes que limpiar antes. Tenemos cómo limpiarlo con alcohol, con ultrasonido, o sea, tienes que asegurar de que todo lo que va a entrar esté limpio. O sea, puedes meter cualquier cosa, pero limpiándolo antes. Y ya está, solo es eso. Entonces cualquier empresa puede proveer los productos o los materiales para montarlo ahí siempre y cuando estén limpios, ¿no? Eso es, luego nosotros siempre lo limpiamos, cuando nos sirve cualquier cosa, siempre lo limpiamos con ultrasonidos la mayoría de las veces. O sea, tú metes la pieza en alcohol y la dejas en ultrasonidos un tiempo determinado y luego cuando sale, pues ya sale limpia. Y haces el proceso por varias veces y así te aseguras de que está limpia. Y ya está. Perfecto, gracias. Más. Dime. Como podemos ver en el vídeo de Tecnopolis, asistís a conferencias científicas para saber cuáles son los requisitos y las necesidades de los científicos. En base a esto, ¿cómo canalizáis vuestros contactos con otras empresas para atender las demandas del mercado? Para atender las demandas del mercado. Bueno, es que no suele ser así, No. exactamente. Normalmente es el científico el que se pone directamente en contacto con nosotros y nos manda su idea de lo que quiere hacer, ¿vale? Tú piensas que una cosa es un científico y otra cosa es la realidad. El científico tiene sus sueños y no siempre se puede llevar a la realidad. Entonces AWS lo que le da es los pies en la tierra al científico sobre ese instrumento que quiere probar o que quiere hacer. Entonces, el científico nos manda las especificaciones técnicas y en AWS lo que se hace es plantear la posibilidad de llevar a cabo ese instrumento o ese proyecto, ¿vale? Muchas veces les da unas ideas mucho más realistas sobre cómo se puede llevar a cabo que las que el científico te aporta. Él te da la idea, como que dice, general, y nosotros le damos la realidad. Y hacemos todo ese proyecto ya de mano, desde la especificación del científico al planteamiento del proyecto, el diseño previo, el montaje, se prueba varias veces antes de entregar al cliente y luego se lleva al cliente ya de mano. Y luego también o sea, no solo te pueden contactar, también suele haber extenders que son públicos. O sea, ellos sacan, por ejemplo, tiene un científico una necesidad, pues saca sus especificaciones a una especie de concurso y las empresas que estén interesadas pues le responden en el plazo que tienen con lo que ellos harían y el presupuesto que ellos harían y luego el científico pues escoge cuál es la que más le gusta o cuál es la que mejor le viene. Como un concurso público. Eso es. Tenemos una pregunta también. Quisiéramos saber cuáles son los contratos y cómo se financian estos contratos. El valor de los productos producidos es muy alto y queremos saber si el cliente paga por adelantado una parte del dinero o solo paga al final. Y si solo paga al final, queremos saber cómo obtiene el dinero que necesita para poner en marcha el proyecto. Pues eso es complejo de explicar, porque cada proyecto es un mundo, cada cliente es un mundo y es que no tiene nada que ver uno con el otro. Evidentemente siempre hay unos fondos propios, sean del dinero que hay ya en la empresa o unos fondos que se tienen a un banco, ¿vale? Un préstamo, y evidentemente hay un adelanto, por decirlo de alguna forma, del
del cliente a la hora de cerrar el contrato. Como esto se va haciendo por proyectos, por fases, ¿no? ¿Cómo se llama el Bueno, es que depende de qué proyecto sea, pues bueno, puede tener... pero que está planteado Sí, por fases. Entonces, luego esas se fases... probar en la oficina, en FAT, se prueba en casa y suele venir el cliente a verificar. Luego hay otra que es el SAT, que se prueban las instalaciones del cliente. O sea, depende, son como hitos y pues a veces se estipula pues, que en este hito te pagan tanto, en este otro te pagan esto y... Cada fase tiene su proyecto económico, ¿vale? Hasta el final, hasta la entrega del producto al cliente. ¿Así? ¿Te he respondido? ¿Sí? ¿Te hemos respondido? Vale. ¿Más por ahí? Sí. ¿Habéis rechazado alguna vez algún proyecto que está por encima de vuestra capacidad productiva? Evidentemente sí. Lo que no se puede es morir de éxitos. ¿Y cuál es el proyecto más extraño que habéis hecho o os han pedido? A mí me parecen todos súper difíciles, pero vamos. Sí. Es que son todos distintos. Pues a mí, por ejemplo, por contaros un ejemplo actual, ¿cómo se llama el brazo que están montando en la sala blanca? No me acuerdo. Bueno, es un brazo, para que os hagáis y a ver cómo lo explico. Fijaos, es el cacharra, ¿eh? Vamos a ver. Es un brazo central con 4 brazos, ¿no? Y en cada uno de ellos tiene unas ruedas como el rover, ¿vale? Cada uno tiene una rueda que va en todas las direcciones. Entonces, ¿qué hace ese juguetito? Pues se va moviendo en todos los sentidos, sube, baja y demás, y la idea es que tenga otro instrumento que lo que haga es construir cosas en 3D, en la luna. O sea, más raro que eso, no sé qué queréis. De hecho, ahora mismo tenemos un parque como de arena. Así Y es, está para ahí la encima para probar si aguanta o cómo es la estabilidad. Sí. Cosas así hay y pues, montones, pero no significa que todo lo que sea el espacio sea lo más representativo y lo más raro. Hay otras cosas que no son tan espectaculares o no tienen tanto foco social o que nos llaman más la atención y siguen siendo igual de importantes, ¿vale? Todos, incluso los mecánicos, ¿vale? A día de hoy, por ejemplo, de los proyectos de mecánica grandes que están es una laminadora que lo que hace es crear plantillas, ¿no? Paneles solares para los países que tienen una energía solar brutal y de ahí pueden sacar. Es un túnel donde se va montando y salen las placas. Pues eso también es súper importante, porque en muchos países subdesarrollados la base de funcionamiento de una ciudad es la energía, y si no tienes recursos, pues poco vas a hacer, ¿vale? Entonces todo es importante, desde lo más terrenal hasta lo espacial, ¿vale? Pues he visto que tenéis varias plantas en todo el mundo. ¿Qué tipo de perfil o en el personal, qué abanico de profesiones entran a tomar parte de esta empresa? En cualquiera de las sedes, en cualquiera de las sedes, ¿no? Supongo que cambiará, ¿no? Si marcáis telescopios o sí, bueno, en la matriz de Goldberg tenemos los perfiles más variados, ¿no? Sí que es verdad que, como dices, en según te zonas, pues tenemos cosas más específicas. En Madrid tenemos una persona dedicada al cálculo, específicamente. En Sevilla la gente que está trabajando allí está más focalizada al tema de fusión. En Tenerife tenemos a 2 personas haciendo el tema de los telescopios. En Reino Unido son más los casters. Y en Estados Unidos se podría decir que es como una copia, un copia y pega del Goldberg. ¿Vale? Entonces, los perfiles son ingenieros, delineantes, sí, de todos, sí. Montadores, calidad, técnicos de todo tipo, ¿no? Electrónicos, ingenieros de telecomunicaciones, de lo más variopinto. Es una oficina técnica, luego está el tema de administración y luego está el taller.
En el taller tienes gente de montaje hasta pues, la gente de calidad, ¿no? De metrología, de todo un poco. Y una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo estáis? Bueno, proyectos, habrá un montón de tipos de proyectos. Sí. ¿Qué tiempo os podéis tirar como máximo o cuáles son los proyectos que más tardan? Pues hay proyectos a 6 años vista, 7 y 8. Hay proyectos que llevan un montón de Un tiempo. montón de años, sí. O sea, por ejemplo, el telescopio se Megara, ese lleva igual más de 30, pero el que un proyecto empieza, luego se para por qué motivo, luego se vuelve a abrir. O sea, y luego además que exigen mucho, por ejemplo, ese Megara, 7 años. O sea, yo entré hace 7 años en la empresa, fue mi proyecto fin de carrera, diseñar parte de Megara, y todavía continúo a día de hoy dando soporte y mantenimiento al instrumento que ya está instalado allí, pero quiero decir que no está del todo terminado, digamos, le faltan algunas pequeñas mejoras. O sea, puede extenderse mucho tiempo. O sea, no hay... En el tema, por ejemplo, de fusión, que eso va a llevar un montón de años. Ahora mismo están en una etapa de investigación para poder demostrar que la energía de la fusión solar es pues eso, efectiva, segura y demás. Y cuando pase todo eso, que pasarán todavía unos años, se hará que eso sea una producción. O sea, pueden pasar 50 años pues, prácticamente. Y otros proyectos pues más fáciles, como el que os digo, por ejemplo, de la laminadora, que evidentemente, aunque hay que hacer un estudio de ingeniería previo y demás, luego es montar la máquina, montar y llevar al cliente. Es más sencillo, ¿no? Más manejable. O sea, hay de todo. Y otra pregunta. El tema el satélite este que se entrevió, que salió del puente. Sí. Si vosotros como empresa estáis en ese proyecto, ¿qué supondría? Pues hombre, es un palo. Pero, pues sí, es un palo. Yo entiendo que las empresas que han estado vinculadas a ese proyecto, pues lo han pasado mal. En todos los sentidos, tanto en el empresarial, evidentemente, que eso tiene un coste empresarial muy alto, hay que volverse, eso volvemos a lo mismo, la confianza se gana, pero se pierde muy rápido. Son muchos años de trabajo para que un día, pues se vaya para atrás, y eso luego cuesta recuperarlo. Ese es el daño económico que puedes tener. Y luego está el personal, ¿no? El personal como empresa y como tu trabajo. Te has tirado X años trabajando como un loco con toda la ilusión del mundo en un proyecto de ese tipo y pues sale mal y pues eso tiene que hacer culpa. Entonces, pues tiene un rédito doble, personal y económico. Relacionado con el tiempo que necesitáis para hacer cada proyecto y así, ¿tenéis algún programa de ordenador o algo que os ayude a controlar un poco cuánto tiempo va a tardar cada proyecto? ¿O lo hacéis? Eso es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Cada proyecto está dividido en etapas, ¿verdad? Es lo que te decía. Explícales cómo es el... Pues es como una primera es el kickoff, que es como el inicio, ¿no? Luego viene el desarrollo del proyecto en sí y luego están las pruebas del proyecto. Entonces lo que nosotros hacemos es coger el proyecto entero, ver cómo, o sea, lo que va a suponer de trabajo, pero no tenemos ningún programa, o sea, eso cada uno os dice, yo creo que para hacer esto necesitas esto, o sabes, estas piezas van a tardar esto en venir, entonces tenemos que tener en cuenta que para montar igual necesitamos más tiempo, entonces vas haciendo como un GAN en el que vas poniendo cuáles son los cuellos de botella o los puntos que tú ves que sean críticos, y luego le añades un porcentaje de extra porque siempre haya un problema o algo, y es así como podemos calcular el tiempo. Pero, o sea, ya te digo, siempre está súper justo, o sea, nunca, siempre andamos mal de tiempos para hablar de estas cosas. ¿Más? Yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, cuando necesitas una pieza o alguna cosa de dimensiones muy grandes para alguien, para una empresa o otra empresa que te la compra, por ejemplo, la cámara de cinematografía que tenéis ahí, cuando la transportáis a sus destinos, sufre algún daño o cualquier cosa, ¿depende de la empresa que lo transporta o depende, está a vuestro cargo o a la empresa que lo ha solicitado? Pues mira, eso nunca habrá un acuerdo con la empresa de transporte para
seguro que cubra cualquier tipo de daño. Imagínate que transportar esa cámara hasta Rumanía, el Cristo logístico que es. O sea, eso no es montar el paquetito de correos que llegue. O sea, desde permisos para camiones, para atravesar ciudades, circunvalaciones, países, con toda la documentación que eso supone. Entonces, esas cosas están basadas en seguros de responsabilidad civil. Evidentemente, contratas empresas que están más que certificadas en este tipo de transportes. ¿Que puede haber accidentes? Pues sí, evidentemente sí. Bueno, se entiende que no. Yo desconozco ningún problema que haya habido. Pero bueno, o sea, tú puedes asegurar la carga, pero Sí, asegurar. hay un valor máximo que te permite, o sea, quiero decir, no suele estar cubierto porque estas cosas valen mucho más de lo que tú lo cubres. O sea, que si te lo pierden, aunque te den el dinero que te deberían de dar, no te cubre nada. Pero bueno, se suele contratar, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, estas cámaras, creo que en esta cámara, para ser exacto, para transportarla hubo que cambiar algunas carreteras, quitar señales, o sea, había sitios que eran muy estrechos y tuvieron que hacer modificaciones para poder todos los softwares. Tengo una pregunta que he dicho antes, que tenéis en vuestra sede 2 salas blancas y una sala gris, ¿verdad? Sí. Y ¿podéis explicar qué diferencia hay entre la sala blanca y la sala gris? Es todo, tío. Bueno, a la sala gris puedes entrar como normal, o sea, tiene que estar limpia, pero con que uses guantes ya vale. La sala blanca no tienes que entrar con pantufos, gorro, si llevas barba tienes que ponerte, bueno, ahora con la mascarilla no, pero antes tenías que ponerte una cosa para la barba, guantes, unas batas especiales, o sea, te tienes que cambiar de ropa y ponerte una que está dentro de una presala, que es donde dejas tu ropa y coges la ropa que está limpia. Y luego ya puedes entrar a la sala limpia, que es la más limpia, o sea, solo puedes entrar con cosas limpias. Esa es la diferencia. La gris puedes entrar con cualquier cosa, o sea, como vas con una bata y unos guantes, ya está. Y en la blanca no, tienes que entrar en una presala, cambiarte todo y luego ya entras en la sala blanca. Y si tenéis sala blanca, ¿para qué usáis la sala gris? ¿Hay algún proyecto que no requiera que esté todo tan limpio o algo así? Sí, y además es mucho más cómodo porque, quiero decirte, si tienes que estar todo el rato limpiando todo, metiéndolo dentro y cambiándote, y solemos hacer las cosas que exigen mucha limpieza, pero la mayoría de las veces no te exigen tanta limpieza, como que tengas una limpieza media, que es en la sala gris, que ahí está limpia, quiero decir, tú pasas el dedo, no va a haber polvo, está limpia la sala, entonces con eso ya vale. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en vuestra empresa? Ay, pues el mismo que el de todos, creo yo, pero sí que es verdad que nosotros hay que cambiar el temporal, evidentemente, pero sí que es verdad que nosotros estamos contentos porque, a pesar de las circunstancias y gracias a ese trabajo previo de todos estos años, para nosotros este año ha sido bueno y tenemos una buena previsión en el futuro y a día de hoy la repercusión del tema del COVID ha sido mínimo. Lo pongo así, mínimo, ¿vale? Sí que es verdad que nos hemos tenido que adecuar en 24-48 horas del trabajo presencial al trabajo desde casa, el teletrabajo. La verdad es que hemos funcionado súper bien y no es la forma óptima de trabajar, pero está funcionando bien y los proyectos siguen adelante. Al final, con ganas y con un poco de organización, sale adelante. Entonces, nosotros, contentos. Pero bueno, a ver las veces, como todos. ¿Cuál es el perfil profesional de los empleados y qué necesitas aprender o estudiar para trabajar en AWS? Y luego, ¿qué deberían hacer al terminar sus estudios para acceder a una empresa? Pues mira, como hablábamos antes de los distintos perfiles, depende un poco de qué ubicación quieras estar, necesitas un tipo de perfil u otro, pero bueno, basándonos un poco en el tema del web, que es donde los perfiles son más variopintos, pues de todo. Tienes desde delineantes, técnicos en electricidad, ingenierías varias, física, también hay gente que estudia algo matemático, ingenieros de telecomunicaciones, gestores técnicos de calidad, no sé si vosotros veis calidad, os han hablado del tema de calidad, montaje, taller, depende de por dónde te guste, si es más el tema del diseño, del cálculo, del cacharreo y de montar cosas,
depende de dónde vayas dirigiendo tu gusto profesional, por ahí es donde tienes que ir desarrollando tu carrera académica y profesional. Yo quería saber quiénes son nuestros socios. Bueno, en realidad nosotros no tenemos socios, son 3 socios los que forman la empresa y no tenemos socios paralelos. Son las 3 personas que inicialmente hace 16 años montaron el chiringuito, por decirlo de alguna forma, son las que siguen siendo las gestoras de la empresa. Que ojo, eso es muy complicado, ¿eh? Tener una empresa con varios socios y que siga funcionando, eso también es un logro, ¿eh? Ya no son solo los proyectos. El desarrollo profesional entre varias personas también supone un esfuerzo que también hay que tomar en valor, ¿vale? No es lo mismo llevar una empresa solo que llevarlo con varias personas. Eso siempre tenerlo en cuenta. Yo tengo una duda para el satélite, que como hemos dicho antes, tiene que llevar un GPS y entonces pero no puede llevar nada fuera. Entonces se admite que sea un satélite flexible, pero el apartado del cable flexible es un comunicador de MHz. Entonces queríamos saber si tenéis algún conocimiento sobre ello. Nosotros tendríamos que mirarlo, o sea, se puede hacer, pero hay que mirar cómo hacerlo. O sea, ahora mismo no te puedo responder, pero te podría mirar para ver cómo hacerlo. Nosotros, hablando también del satélite del proyecto, en un futuro nos vamos a ver obligados a reducir el volumen utilizado por el hardware y queremos tener un volumen vacío dentro del satélite pues, para que nuestros satélites tengan aplicaciones especiales y pues, para grandes calidades. Entonces, al parecer, la científica puede fabricar placas PCB personalizadas. Necesitamos si es verdad o no y a ver si podríamos enviarles diseños de PCB para fabricarse. Pues no es exactamente así, porque de hecho yo soy de científica, porque los electrónicos somos de científica y nosotros no fabricamos la placa en sí. Nosotros diseñamos y luego la mandamos a hacer a probar. O sea, no fabricamos nosotros mismos. ¿Qué tal el satélite? ¿Cómo se está dando? Está guay, está interesante. ¿A que sí? Sí, bueno, ellos dirán, ¿qué os parece el satélite? Es un proyecto difícil, pero bueno, que vamos a aprender un montón de cosas porque al final estamos juntando física, tecnología, informática, estamos juntando muchas cosas en un mismo proyecto y pues al final aprendes un poco de todo y encima a mí me parece un proyecto interesante y entretenido, entonces para mí es la mejor manera de aprender las 3 cosas, porque al final eso y encima tienes que investigar sobre buscar posibles errores, ver cómo solucionarlos, inglés también, porque la presentación, tenemos que hacer una presentación que la estamos haciendo en inglés. Importantísimo el inglés, ¿eh? Fundamental. Eso, mira, respondiendo un poco la pregunta que me has hecho antes y luego que hay que hacer, el inglés es fundamental. Vivir en inglés. Ya no solo el título, ¿eh? Ojo, ahora ya no es la titulitis, está en extinción. A ver, está muy bien certificar las cosas, pero vivir en inglés, ¿vale? Saber defenderse en inglés. Eso está guay. Pues sí, la verdad es que sí. Sois unos privilegiados, lo digo como generación, ¿eh? Porque yo que hace no tanto, a ver, sí, pero que acabé el PO, el BUP y todo eso, lo comparo mi formación con la actual y a mí me parece un privilegio la vuestra que es mucho más, es más realista, porque al final estáis aprendiendo, dentro de que hay cosas técnicas que hay que aprender de ciencia, de matemáticas, de física, de química o de lo que sea, o de letras, se le da un barniz para la vida real, que es lo que faltaba antes, ¿no? O yo creo que faltaba antes, que es cómo se monta una empresa, y de dónde saca la financiación, y quién te ayuda, y qué. Para todas esas cosas, los demás los hemos aprendido a golpe de, pues eso, de meterte en ellas. Pero tener un concepto general de la vida y de cómo aplicar toda la formación técnica a la vida, a mí me parece, vamos, un chollo.
De verdad, sí, porque no es lo mismo que te enseñen física, química y senos y cosenos y mil historias que poder aplicar todo eso a la verdad, ¿no? a la vida diaria, ¿no? Bueno, yo he traído el satélite que ando jugando con él. A ver, os aviso que soy un poco friki, entonces le he puesto una varita un poco acorde con sí, más, ya. Para que veáis, a mí también me gusta jugar con estas cositas. Vale, ba, zera, bukatu da izaldia, eskerrik asko guztioi, bai, iruztiu zuen kameragatik eta interesagatik, eta beste behin baten egingo dugu berriro, bale? Venga, ba, zera, gracias. Gracias.